¿Qué tal, alumnos? Tengan ustedes muy buenos días. Esta clase está dirigida para el aula número 1. Esta clase está dirigida para el aula número 1. A ver, esperemos un momento mientras carga la diapositiva. Un momento. Bueno, hemos estado trabajando lo referente al agua, todo lo que corresponde sobre sus propiedades. Y nos hemos quedado justamente, a ver, por acá, ¿no? Nos quedamos por aquí. Bueno, otra propiedad importante, continuamos el tema, del agua es la capilaridad. Esta propiedad que presenta el agua es la que le permite ascender por unos tubos muy finos que se encuentran en las plantas, que corresponden a los tejidos conductores, en el cual podemos observar el xilema y el floema, que será un tema que se hablará más adelante. Y por estos conductos que se encuentran en el tallo de las plantas, el agua es capaz de ascender. Y esto lo hace por la propiedad de capilaridad. Pero ¿qué cosa es entonces la propiedad de capilaridad? Vamos a ver. La capilaridad es la capacidad del agua, ya aquí lo resalto, de poder ascender por tubos finos, Son unos tubos muy delgaditos, ahí, ascender por tubos finos, los cuales se les conoce como capilares. Este ascenso es explicado por su tensión superficial, algo que ya hemos visto, que en la superficie las moléculas están fuertemente unidas a través del puente de hidrógeno. La capilaridad contribuye al ascenso del agua en las plantas. O sea, esa capacidad que tiene el agua de ascender, ¿sí? De ir subiendo por estos tubos finos, ¿correcto? Le permite hacer lo mismo en el interior de la planta. En el interior de la planta hay unos tubos colocados de forma vertical hacia arriba, hacia las hojas, ¿ya? Y por esos tubitos el agua va a ascender cuando se ha absorbido por las raíces. Aquí en esta imagen, ustedes pueden observar, aquí, esta figura, ¿ya? Pueden ustedes darse cuenta que hay un vaso de vidrio y acá está el capilar. Capilar, en este caso, de vidrio, para poder entender el ejemplo. Ya que tengo agua. El capilar es muy semejante a ese tubo, el tubito que se encuentra en su lapicero, el cual contiene la tinta. Es muy semejante a ese tubito. Imagínense ese tubito de su lapicero que contiene la tinta, pero que sea de vidrio. Y ahí tendría que ser un capilar. Esa idea para que sea sencillo, ¿no? Puedan entender. Entonces aquí, miren, en la imagen se está observando que esta parte, esta región del capilar, ven, hay un círculo bien chiquito, se le está haciendo aquí grande, ¿no? Se está haciendo grande, se está agrandando, ¿sí? ¿Y qué es lo que está pasando en el interior? ¿Qué está sucediendo? Bueno, para que el agua pueda ascender, las moléculas de agua, aquí hay que aclarar, son estas bolitas rojas que corresponden al átomo de oxígeno y las celestes o azules o celestes serían los átomos de hidrógeno. Entonces ahí la flecha, miren la flecha, me está indicando el ascenso de las moléculas de agua en el interior de ese capilar. Lo que señala la flecha roja, este lado y el otro, son las paredes del capilar, que en este caso sería el vidrio. Por lo que las moléculas de agua van ascendiendo, ¿sí? Se puede observar. Y acá donde está el átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno, vemos una rayita anaranjada, que esto hace referencia al puente de hidrógeno, esa atracción opuesta de cargas. Es como que esta molécula que estoy señalando, lo coge de la manito a la otra molécula para que ella pueda ascender. Lo coge y lo sube, lo levanta, ¿ven? Bueno, hay que verlo así para que se entienda. Es como que todas se agarran de la mano, la que está arriba sigue ascendiendo, sube, sube, como si estuviera escalando por el tubito, y con la otra mano jala
tira a la otra molécula de agua. Esta a su vez a la siguiente que está por debajo y esta a la que está por debajo. Y así van ascendiendo las moléculas de agua dentro del capilar. Pero bueno, ¿a qué se debe esta ascensión, no? Se debe a dos tipos de fuerzas. Hay dos tipos de fuerzas que actúan aquí para que estas moléculas puedan ascender por ese tubo fino. Entre ellas tenemos, por ejemplo, fuerzas cohesivas. Las fuerzas cohesivas se refiere a aquellas fuerzas que se dan entre moléculas de agua. Es lo que les estaba diciendo. Se agarran de la mano las moléculas de agua. Miren esta raya anaranjada, sería eso, esa referencia, pero realmente se debe ese agarrón de manos a el puente de hidrógeno, ¿no? Se están atrayendo por cargas opuestas y de esa manera van ascendiendo las moléculas de agua. La otra fuerza por la cual pueden ascender serían las fuerzas adhesivas. Estas fuerzas adhesivas se debe entre quién? Entre las moléculas de agua y el capilar, o sea, las fuerzas que hay entre la molécula de agua y las paredes del capilar, en este caso las paredes del vidrio. Esas fuerzas que hay entre el vidrio y el agua es lo que también permite la ascensión de dichas moléculas de agua. Entonces, miren, ve aquí, vemos aquí la molécula de agua, el átomo de oxígeno, esa rayita verde del hidrógeno, esta rayita verde que se forma entre el vidrio y la molécula de agua. Estas son justamente las fuerzas de adhesión. Y acá dice, miren, ve, fuerza de adhesión. Adhesión, adhesión. Entonces, es como que es como que la molécula de agua estuviese escalando las paredes del vidrio. Y con otra mano jala a la molécula de agua que está por debajo. Esta a su vez jala a la que está por debajo. Y así sucesivamente. Muy bien, entonces, bueno, en este caso, esta imagen sí deben dibujarlo en su cuaderno, ya que no es tan difícil de hacer, ¿correcto? Pueden usar este color rojo o pueden usar otro color, no hay ningún problema. Los colores ustedes ya depende de su gusto, pero sí hay que dibujar esto, ¿ya? Esto sí lo van a dibujar. Por eso voy a volver a repetir, esta imagen sí debe estar en su cuaderno, la de acá. No es difícil para que lo puedan dibujar. Muy bien, acá, por ejemplo, tenemos lo mismo. Disculpen. Ahora, la pregunta es, profesor, ¿estos dibujos, estas imágenes, las tengo que hacer? Bueno, en este caso no, ¿ya? Estos esquemas no lo hagan solamente para que lo puedan revisar. Si ustedes gustan, pueden imprimir estas imágenes o lo pueden cortar del video o simplemente observarlo en su pantalla de celular o televisor o computadora. Esta es una imagen referencial, además. La anterior sí tienen que hacerlo, ¿ya? Esta no es necesario. Miren, acá tenemos capilares, 3 capilares, correcto, en 3 tiempos. Están juntos, es cierto, pero es como si estuviera separado en 3 tiempos. Un recipiente y acá tenemos agua. Miren cómo va ascendiendo, ¿sí? Va ascendiendo el agua dentro del capilar. Y se debe justamente a esas fuerzas que les había mencionado. Las fuerzas de adhesión entre las moléculas de agua y la pared del capilar y entre las moléculas de agua de cohesión que corresponde al puente de hidrógeno. Muy bien, ahora, aquí tenemos, por ejemplo, las paredes del vidrio, del capilar en este caso, y por acá también. Miren, acá está. Y las moléculas de agua son las de color azul. Las moléculas azules, bueno, las moléculas de agua, su fuerza de adhesión con las paredes del capilar, la fuerza de cohesión entre ellas, miren, las azules y las negras, y acá las flechas de color rojo corresponde a la fuerza de adhesión entre las moléculas de agua y el capilar. Y de esa manera va ascendiendo. Ahí está la flecha que indica hacia arriba, ¿no? Que está ascendiendo justamente el agua dentro de ese capilar. Vamos a ver ahora las funciones que presenta justamente el agua, ¿ya? Funciones en los seres vivos. Las propiedades que presenta el agua sería la causa, la causa o el antecedente que también ustedes lo denominan de ese modo, ¿no?
Entonces sería la causa y el efecto, su resultado en los seres vivos sería las funciones. Entonces las propiedades conlleva como consecuencia a ciertas funciones que lleva a cabo el agua en la materia viviente, en los seres vivos. Entonces cuando vamos a ver las funciones, empezamos, ¿ya? Bueno, es considerado un solvente universal. El agua, como primera función, es considerado un solvente universal. Bueno, se refiere a que el agua es capaz de disolver una gran variedad de compuestos. No lo disuelve todo, porque si fuera un disolvente realmente universal que todo lo disuelve, eh, ya se habría disuelto el planeta, ¿no? Porque recuerden que los océanos están llenos de agua, contienen grandes cantidades de agua. Entonces sí disuelve una gran cantidad, una gran variedad de materiales, de compuestos, pero no todo. Ya no todo lo va a disolver. Entonces es considerado, sí, un solvente universal. Ustedes saben que el agua tiene una elevada constante dieléctrica, gracias a su carga positiva, negativa, a su naturaleza polar, puede disolver una gran variedad de moléculas. Y esto es importante, ¿por qué? Por ejemplo, en esta imagen que ustedes pueden observar, esta es la imagen de un paramecio, por ejemplo. En el interior, el citoplasma, acá donde estoy señalando, contiene agua. Esa agua del fitoplasma tiene que justamente disolver una gran variedad de sustancias que se encuentren en ese citoplasma. ¿Por qué lo debe disolver? ¿No? La pregunta. Sucede que aquí en el interior suceden reacciones químicas que permiten que este organismo pueda crecer, permite que este organismo pueda sobrevivir, permite que este organismo pueda reproducirse, pueda mantenerse en equilibrio. Entonces, esas reacciones químicas que ocurren en su citoplasma no van a llevarse a cabo si es que no hay agua. Tiene que haber agua porque el agua es el medio en el cual estas moléculas se disuelven y así pueden chocar unas con otras, pueden golpearse, generar reacciones químicas y esto corresponde al metabolismo. Esto corresponde al metabolismo. Muy bien, segunda función del agua. Segunda función del agua. Otra función del agua es que el agua confiere eh, una estructura, ¿ya? Confiere una estructura. Aquí he puesto estructural, ¿ya? Ustedes van a poner confiere o confieren estructura. ¿Ya? Acá la L lo eliminan, por favor, ¿ya? O si no, lo eliminamos por acá, a nuestra L. A ver. Ahí está. Ya. Cuando dice que confieren estructura, se refiere a que el agua presenta una función estructural. Entonces, por ejemplo, en esta célula del paramecio, que es tomada al microscopio, ustedes logran observar, por ejemplo, que aquí ellas no tienen pared celular. Todo el contorno que se logra observar es la membrana celular de este fotozoario. Entonces, en el interior hay agua. Entonces, el agua, como si fuéramos un globo, le está brindando, o está que interviene en brindarle la forma a la célula. Al brindarle la forma, al hinchar a la célula y darle la forma, el agua aquí está cumpliendo justamente una función estructural, ¿correcto? Entonces acá no hay una membrana dura, rígida o una pared, entonces le va a dar la forma. Entonces le da, obviamente que hay una cantidad de agua en su interior que está inflando la célula, ¿correcto? Entonces aquí vemos la función estructural del agua. Otra función importante en los seres vivos es que el agua interviene en la termorregulación. Termorregulación. Significa que el agua, significa entonces que el agua se encarga de regular entonces la temperatura corporal. Regula la temperatura, re, re, regula la temperatura corporal. ¿A qué se refiere? Ustedes, a ver, en la imagen ustedes pueden observar que la chica está sudorosa, está sudando, está haciendo deporte, ¿no? Está haciendo deporte, por lo que veo está corriendo. Y cuando esta señorita entrena, genera calor. El calor es generado justamente por la contracción de sus músculos.
¿correcto? Entonces, ese calor tiene que irse del cuerpo, ese exceso de calor tiene que irse de su cuerpo, no se puede mantener ahí, tiene que eliminarse. Entonces la persona suda y el sudor impregnado en la superficie de nuestro cuerpo, en nuestra piel, absorberá ese calor que está siendo desprendido por las reacciones químicas que ocurren durante la contracción de los músculos, y entonces ese sudor que contiene agua absorbe ese calor y se evapora. De tal manera que de esa forma podemos regular nuestra temperatura corporal, ¿correcto? Entonces, no solamente el ser humano, por ejemplo, un perro cuando está jadeando, cuando abre el hocico para y ustedes dicen, bueno, abre el hocico cuando está cansado, le hemos sometido a un ejercicio físico, un perro entonces abre el hocico y la lengua lo expone y comienza a jadear, ¿no? Y donde la lengua observamos que desprende una especie de vapor. Lo que está haciendo es transpirar por la boca, no está sudando, está transpirando por la boca. Entonces de esa manera el perrito va a regular su temperatura corporal, lo regula. Podemos hacer el experimento, ¿no? Coges tu perrito, lo llevas a correr en la mañana y después el perrito se va a cansar. Si es un día caluroso, se cansa más rápido, ¿no? Se sofoca, deja de moverse y comienza a jadear, ¿no? Su lengua se incrementa su volumen, se dilata y comienza a eliminar vapor. Lo que hace el animal es regular su temperatura a través de la transpiración por su lengua. Ahora, es importante esto, sí, como les vuelvo a repetir, evita de que nos sobrecalentemos, ¿ya? Lo menciono así para que me entiendan, ¿no? Y poder disipar ese exceso de calor. En un día de verano, lo mismo, ¿no? Estamos por la calle, sentimos el calor y sudamos. Y al sudar también, de la misma forma, el sudor llevará entonces de nuestro cuerpo ese calor corporal, ¿no? Generado por los músculos, por ejemplo, por el movimiento, y de esa manera regulamos la temperatura. Esta característica en el proceso evolutivo, en el proceso de la evolución, para el ser humano nos dio una gran ventaja. ¿Por qué? ¿Por qué nos dio una ventaja durante nuestra evolución? Cuando el Homo sapiens evoluciona y tiene la capacidad de poder sudar, ¿correcto? ¿Sí? De poder justamente eliminar ese calor a través del sudor, estos humanos se agrupaban para poder cazar. Nuestros ancestros cuando se iban a la caza para poder alimentarse, ¿no? Cazar animales, lo hacían en grupo. ¿Y cuál era el beneficio? Cuando ellos corrían para atrapar a la presa, la ventaja que tenían nuestros ancestros en la evolución entre especies es que ellos al sudar podían autorrefrescarse, podían regular su temperatura. Entonces corrían cazando al animal, el animal escapaba y al sudar no te sofocas, no te vas a sofocar. Pero el animal sí se sofocaba porque el animal no sudaba. Estos mamíferos, al no poder sudar, me refiero a las presas, entonces puede corre, pero no tiene la forma, el mecanismo para poder regular su temperatura a través de la sudoración, como sí lo hace el ser humano, terminaban sofocándose y era ahí cuando todos los humanos lanzaban, ¿no? Le lanzaban sus objetos, les tiraban las lanzas y justamente sacrificaban al animal y se podían alimentar. Entonces, esta sudoración al ser humano nos dio en nuestra evolución una ventaja sobre las demás especies. Entonces, podemos acorralar a un animal y el animal se va a sofocar. No vamos a ver a un león, por ejemplo, corriendo una maratón de 1 hora, ¿no? O de 2 horas. El león hace un recorrido veloz, pero luego se sofoca y tiene que descansar. El ser humano puede estar corriendo media hora, 40 minutos, 1 hora, y lo hace ¿por qué? Porque puede sudar, y al sudar entonces regula su temperatura y no se sofoca. Muy bien, entonces el agua, como le estoy mencionando, regula la temperatura corporal. Otra función del agua es su función de transporte, lo que acá le he considerado como un agente de transporte.
¿Transporte para quién? Para los nutrientes que se encuentren disueltos en esta agua. Por ejemplo, podemos aquí reconocer el caso de las plantas. ¿Ya? Aquí en las plantas, por ejemplo, ustedes pueden observar unas flechas rojas y unas flechas verdes. Lo que hace la planta a través de las raíces es absorber el agua ingresa a la planta y asciende acá en la flecha verde por unos tubos muy delgaditos llamados xilema, y en esa agua también se encuentran disueltos los minerales. Esta agua con los minerales, que se conoce como savia bruta, asciende hacia las hojas a través de el xilema. Esa es la característica que tiene el agua. Al disolver a los minerales, entonces contiene los minerales, el agua al ascender e irse hacia las hojas para que se pueda llevar a cabo la fotosíntesis, entonces ahí está transportando esos nutrientes. En la sangre de los animales también ocurre lo mismo. En la sangre contiene agua. En esta agua se encuentra disuelto una gran variedad de nutrientes como glucosa, por ejemplo, se pueden encontrar proteínas, entre otras moléculas nutritivas disueltas. Y como la sangre circula por nuestro organismo, entonces, y contiene el agua, va a llevar estos nutrientes a cada célula de nuestro cuerpo. Otra función importante que tiene el agua es su función mecánica amortiguadora. Y cuando hablamos de una función mecánica amortiguadora, entonces nos referimos justamente en el caso de los vertebrados. Por ejemplo, los vertebrados poseen en sus articulaciones acá, donde se unen los huesos, presentan aquí un líquido llamado líquido sinovial. Acá está mostrando, miren, esta unión de los huesos. Acá hay un cartílago que está rodeando el hueso, el cartílago articular, y aquí se encuentra un líquido, ¿ya? Ahí está, señalándose con la flecha de color rojo. O cambiamos a color negro, acá está. Este líquido se llama líquido sinovial. Este líquido evita, bueno, ese roce fuerte que se pueda dar entre los huesos, para evitar el desgaste del cartílago. Es aquí contiene o presenta el agua una función amortiguadora, una función mecánica amortiguadora. Muy bien, hasta ahí hemos terminado todo lo referido con el agua. Vamos a pasar a otro tema. Vamos a entrar a el tema que corresponde a la histología vegetal. Histología vegetal. Entonces, cuando hablamos de histología vegetal, que ya hemos visto anteriormente histología animal, algunos puntos importantes, cuando hablamos de histología vegetal estamos hablando de los tejidos vegetales, así como histología animal. Aquí entramos a ver la histología que corresponde justamente a las plantas. Bueno, y la histología vegetal, ¿a qué se le llama tejido? Bueno, tejido, se conoce tejido como el conjunto de células, conjunto, ¿no? Es una reunión de células, pero no es una reunión de células como lo es, por ejemplo, en una esponja de mar, sabiendo que la esponja de mar obviamente corresponde al reino animal. La esponja de mar es un organismo colonial, sí es cierto, es un grupo de células, pero aquí no solamente es la reunión de células, no solamente es un conjunto de células, va un poco más allá todavía. Entonces se llama tejido vegetal al conjunto de células íntimamente unidas, están unidas entre sí, es una unión fuerte, que tienen la misma estructura. Estas células tienen la misma estructura y realizan determinada función o trabajo dentro del cuerpo vegetal. Entonces se refiere a que estos tejidos, o bueno, las células que contienen estos tejidos, van a cumplir una misma función, ¿ya? Cumplen una misma función. Son semejantes, ¿sí? Están íntimamente unidas, fuertemente unidas, y todas ellas cumplen una determinada función. Para hacerlo más fácil, cumplen la misma función dentro del tejido, ¿ya? Para que se entienda un poco mejor. Ahora, en la histología vegetal, entonces, existen 6 tejidos principales que vamos a estudiar en todo este bimestre que estamos trabajando. Comenzamos con los tejidos formadores. Los tejidos formadores, o también conocidos como tejidos meristemáticos. Los tejidos formadores, meristemáticos, son los tejidos iniciales. Son los tejidos que inician
o se observa el inicio del desarrollo de una planta. Estos tejidos van a dar origen a los demás tejidos, ¿correcto? ¿Ya? Estos tejidos darán origen a los demás tejidos. También se les conoce como tejidos embrionarios. Otros tejidos que vamos a ver más adelante son los tejidos nutricios, o también se conoce como los parénquimas. Y los tejidos parenquimáticos, vamos a observar, muchos de ellos se encargan de almacenar nutrientes, como almidón, por ejemplo. Otros pueden almacenar agua, como ocurre en las plantas xerofíticas, las plantas de desierto. Tejidos conductores. Los tejidos conductores que se van a encargar de transportar la savia bruta, que es agua más minerales, y la savia elaborada, que es el agua más moléculas orgánicas. Tenemos tejidos conductores dos, el tejido leñoso, que es el xilema, y el tejido liberiano, que corresponde al floema, que más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre los dos. Tenemos también los tejidos protectores, que sería como si nos referimos a la piel de la hoja, ¿no? Algo así. Aquel tejido que está cubriendo el vegetal. ¿Aló? Muy bien, entonces es como si fuese el... A ver, un momento. Por acá pasó algo. Muy bien. Vamos a ver aquí. Ya. Continuamos. Es como si fuera la piel de la hoja, ¿no? Como la esté manifestando, ¿no? Su piel de la hoja, como análogamente a la piel del ser humano. O de los animales, la piel de las plantas, la piel de la hoja, la piel del tallo, la piel de las ramas. Luego tenemos los otros tejidos que son tejidos mecánicos o de sostén, que mantienen erguida la planta, evitan que la planta se doble o se deje llevar por los vientos. Es como si fuese el esqueleto, ¿no? De las plantas. Y los tejidos secretores o excretores, que son tejidos que van a producir ciertas sustancias, como por ejemplo el látex, que de repente hemos escuchado, por ejemplo, ¿sí? Las resinas, por ejemplo. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta esta visión general de los tejidos, los tipos de tejidos, vamos a entrar a hablar ya en específico a cada uno de estos. Esta imagen que están observando acá, esta imagen, ya, sí tienen que dibujarla en su cuaderno, háganlo lo más sencillo, no lo hagan tan complejo. ¿Sí? Esta imagen sí tienen que hacerlo, por favor. Empezamos con los tejidos meristemáticos o formadores, o también se les conoce como tejidos embrionarios, ¿ya? Tejidos meristemáticos, formadores o tejidos embrionarios. Esta imagen que están observando, valga la redundancia aquí, esa imagen, solamente me van a dibujar, lo voy a mencionar en ese momento y en el video lo van a poder observar, para que no haya después confusión. Solamente me van a dibujar, a ver, me van a dibujar esta parte, lo que estoy señalando con la raya negra, ¿ya? Solo me dibujan esto, nada más. Ahí, ¿ya? Eso es lo que van a dibujar. Solamente lo que está encerrado en negro es lo que tienen que dibujar en su cuaderno. Nada más, ¿ya? Acá está bien claro para que no haya después confusión. Bueno, qué es lo que se está observando? Aquí se está observando, por ejemplo, estas son células meristemáticas, células que corresponden a ese tejido inicial que se observa cuando una planta está desarrollándose, cuando germina la semilla y comienza a crecer una plantita. Entonces vamos a encontrar ahí este tejido meristemático, por ejemplo, en las raíces podemos encontrarlo, o podemos usar como referencia, colocar, por ejemplo, una cebolla en contacto con el agua y observar que crecen sus raicillas. Y en las puntas de las raicillas vamos a encontrar el tejido meristemático. Llevamos al microscopio, hacemos un corte de la raicilla, ese corte lo coloreamos, lo colocamos en una lámina portaobjetos y lo observamos al microscopio. Y podríamos observar las células que ustedes están aquí, ¿no? Observando, están mirando aquí en esta imagen. Estas células están
en mitosis. Estas células se encuentran en mitosis. Estas son células meristemáticas. Miren la forma que tiene. ¿Ya? La forma que tiene. Estas son células meristemáticas. Por ejemplo, aquí esta célula, vamos a ver. A ver, vamos a buscar una. Un momento. Esta célula de acá, por ejemplo, ustedes pueden observar aquí. Ya, es una célula que se encuentra en profase, por el núcleo que parece un ovillo. Por acá hay una célula que está en interfase. Por ejemplo, estas dos células que estoy señalando están en interfase del ciclo celular. Se puede observar acá incluso el nucleolo. ¿Ven? Algo blanco, un fondo blanco o un círculo más claro que se encuentra, sería el nucleolo. Y todo lo que está alrededor sería el núcleo. Todo eso que se ve alrededor es el núcleo. Voy a señalarlo por acá para que se pueda reconocer. Por ejemplo, esto es el núcleo, ¿correcto? El nucleolo es lo que está aquí, ahí. El más grande es el núcleo, el pequeño es el nucleolo. Solo les muestro eso para que puedan determinar cómo se observa una célula meristemática real al microscopio. Esta célula también está en interfase, se ven ahí los nucleolos. Miren, acá también el núcleo, en el interior se ve el nucleolo. Muy bien, no puedo observar por aquí de repente algunas células que están en metafase, delafase o telofase, no las puedo reconocer. Esta de acá pareciera que ya está terminando la telofase, por lo que los núcleos son pequeños, ¿sí? Y acá está por separarse. Parece que estuviese así, ¿ya? Parece que esta célula está al final de la telofase. Bueno, la telofase es una fase de la mitosis. Muy bien, entonces las características que presentan los tejidos meristemáticos. Bueno, en las características, el tejido meristemático está formado por células jóvenes o células nuevas, para que me entiendan, de ese modo lo menciono, ¿ya? O embrionales. Tienen una semejanza en su tamaño, por eso acá dice más o menos iguales. ¿Cuál es la característica de estas células? En que se están reproduciendo activamente. Se están reproduciendo de manera constante. O sea, tienen que reproducirse, tienen que hacer mitosis, tienen que estar dividiéndose para generar más células y para que la planta pueda crecer. Son generalmente pequeñas, las células, pequeñas, con una membrana delgada, ¿correcto? Su membrana es delgada, fina, pero presentan bastante citoplasma. Mucho citoplasma y su núcleo es grande. El núcleo es grande. Como acá pueden ver en las imágenes, el núcleo es grande. Miren, ¿lo ven? Grande, grande, grande. Entonces, ¿para qué vamos a memorizar si la imagen está observando? O sea que ya tienen que ustedes tratar de observar y razonar. Ya la memoria no es tan adecuada para poder comprender biología. Es cierto que hay que memorizar algunas cosas, pero es mejor razonar. ¿Qué podemos observar? Que las células, miren, por ejemplo, esta y la otra son semejantes en su tamaño y en su forma. Ahí sacamos esa idea. Los núcleos son grandes, ahí está. Su citoplasma está alrededor del núcleo. Todo esto es el citoplasma. Citoplasma, aquí lo que está alrededor del núcleo, citoplasma, tiene abundante citoplasma. Su membrana, como la vemos, delgada, miren, delgada membrana, ya está. Y así evitamos memorizar. Muy bien. Aquí nos quedamos con la clase jóvenes. La otra clase continuamos ya con lo que corresponde a los tejidos, ¿ya? A los tejidos vegetales. Espero les haya gustado. Hasta la próxima clase.